Muchas gracias, Manuel Matos, Heller, Chamber y Ana, por vuestro trabajo para organizar esta conferencia y decir que para mí es un honor participar en la apertura del curso que ahora empezáis. Bueno, mirad, quizá empezaré diciendo que ahora hace ya como medio año que nuestra subjetividad está sumergida en la amenaza que supone una pandemia. Esto quiere decir, sumergida quiere decir que en el día a día, en la hora a hora de cada día, estamos constantemente experienciando, vivenciando la amenaza. Que si esta persona se ha acercado demasiado y me puede contagiar, que si me he olvidado de lavarme las manos, que si este lleva la mascarilla mal puesta y es un riesgo. Y este vivir sumergidos en esta situación de amenaza nos va a ayudar a poder entender, a poder empatizar con nuestros antepasados en la historia que vivieron muy en contacto con la amenaza de las epidemias. Lamentablemente, en las clases de historia que nos dieron de niños en los colegios, esta dimensión, la dimensión de la influencia de las epidemias en el desarrollo histórico de la humanidad, no era enseñada, no era hablada. Ahora tenemos una oportunidad para poder aumentar la conciencia de cómo de importantes han sido las epidemias en la formación de la experiencia humana, de la subjetividad humana. Fijaros si esto ha llegado a ser importante, que hoy en día los científicos sociales estudian cómo las distintas culturas en todo el mundo se han configurado de la manera que son, entendiendo por culturas no la cosa elitista de la cultura académica o artística o literaria, sino las costumbres de la gente de la calle, las maneras de reaccionar emocionalmente, las emociones a las que paramos atención y las que dejamos de lado. Todo esto ha estado influido por la amenaza de las epidemias. Y ahora nosotros estamos en un buen momento para poder entender cómo esto ha marcado nuestra historia. Mirad, esta presentación mía va a tener dos partes. En la primera parte vamos a hacer una cierta inmersión en cómo nuestros antepasados vivían las epidemias. Y en la segunda parte nos centraremos en cómo durante los últimos 125 años o 150 años de historia del psicoanálisis, veremos cómo la disminución de la amenaza
de las amenazas a la supervivencia física en general, pero también las amenazas de las epidemias en particular, veremos cómo han influido en la evolución del psicoanálisis. O dicho de otra forma, veremos cómo la emergencia del psicoanálisis relacional en el último cuarto de siglo puede ser entendida como la consecuencia de un cambio en el tipo de subjetividad de los humanos y cómo este cambio está producido por la disminución de la amenaza a la supervivencia física, y vuelvo a insistir, y particularmente a la amenaza que viene de las epidemias. Bien, pues vamos por la primera parte. Voy a esforzarme para explicaros, para transmitiros las ideas que quiero desarrollar de la manera más experiencial posible y menos intelectualizada. Soy consciente del esfuerzo que tenéis que hacer para seguir esta presentación en castellano y intentaré facilitarlo al máximo explicando historias, no conceptualizaciones demasiado complicadas. Voy a empezar explicándoos una historia de mi familia. Mirad, mis padres, ambos, nacieron hace unos 100 años. Ambos nacieron en una zona de la Cataluña interior, en una zona predominantemente agrícola, y ambos perdieron un hermano o una hermana cuando eran pequeños. A ambos se les murió un hermano, cosa para nada extraña hace 100 años. Y ambos nunca hablaron de esto. Yo nunca les oí hablar de la muerte de su hermano o hermana, cosa que tampoco tenía nada de excepcional, que estas muertes no fueran habladas a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Por cuestión de tiempo, quizá me voy a centrar especialmente en la parte de mi padre. Mi padre perdió a una hermana cuando en el pueblo donde él nació y donde él vivió de pequeño, hubo una epidemia de tifus. Fue una epidemia de tifus que produjo una alta mortalidad en el pueblo, y entre los que murieron estaba la hermana de mi padre. Ahora bien, yo nunca percibí que este fuera un hecho relevante. Al contrario, como que era un hecho del que nadie hablaba, la idea que yo me hice desde pequeño fue que no había sido un hecho que hubiera tenido ninguna influencia ni en mis abuelos, ni en mis padres y, por supuesto, ni mucho menos en nosotros. Os voy a explicar, claro, porque diréis, bueno, pues si no lo hablaron, ¿cómo lo sabías? Os voy a explicar cómo yo cómo yo me enteré de este hecho de la muerte de la hermana de mi padre. Quizá aquí, Ana, podríamos poner la foto número 1.
Este aqui é o coordenador do curso. Precisamos que desativem os micros. Sí. Muy bien, muchas gracias. Mirad, esta es una ermita, que es una ermita de San Roc, en catalán, no sé en portugués Roc, quizás sea Roque, en castellano es Roque. Esta es la ermita de San Roque, del pueblo de mi padre, que es una ermita que está a las afueras del pueblo. Y era una cierta costumbre en la familia, en los veranos que pasábamos en el pueblo, pues salir de paseo al atardecer hasta esta ermita. Un día, y este es el recuerdo central que yo tengo, a partir del que os explicaré las cosas que os quiero explicar esta noche. Un día, en un paseo a esta ermita, una tía mía, es decir, una hermana de mi padre, la tía Conchita se llamaba, explicó que San Roque era el patrón, era el santo que protegía de las epidemias. Y contó que esta ermita fue construida a raíz de una epidemia que hubo de tifus en el pueblo que causó una enorme mortandad. Y luego añadió, como quien no da importancia a la cosa, que en aquella epidemia había muerto una hermana de ella y de mi padre. Esta historia, y esto fijaros que son cosas muy sutiles, pero que tienen una enorme relevancia psicológica. Esta historia fue contada casi como quien cuenta una anécdota o como quien cuenta una película. Cuando yo la escuché, yo no podía ni imaginarme la tragedia que probablemente supuso aquella muerte. Por supuesto, no hubo por parte de mi tía ninguna explicación de la conmoción que hubo en la familia, no hubieron comentarios que hoy en día, por ejemplo, serían la mar de habituales y de normales, como es la tragedia peor que se puede vivir, la muerte de un niño, la muerte de un hijo. No hubieron comentarios de que nuestros padres ya no fueron los mismos después que pasó esto, ni ningún comentario sobre la pena o los lloros. Es decir, la idea que se transmitía era que no fue un acto, un hecho que impactara en la subjetividad de mis abuelos o de mis padres. Esta es la manera como yo, podríamos decir, heredé la disociación que hicieron primero los abuelos, después mi padre y mi tía y finalmente los niños o los nietos que veníamos detrás. Fijaros cómo a través de este tipo de sutilidad de cómo se cuentan las cosas, del tono en que se cuentan, se transmite de una forma poco visible la disociación y cómo esta disociación se va transmitiendo entre generaciones. Quizá podemos, Ana, sacar la foto ahora. Segunda. Vamos ahora a utilizar a San Roque para poder entender un poco más la subjetividad de nuestros antepasados. Mirad,
San Roque vivió en el siglo XIV, era un hombre rico que se desprendió de sus riquezas. Él nació en la ciudad de Montpellier, que está en el norte de Cataluña, actualmente en Francia. Abandonó sus posesiones para hacer una peregrinación a Roma. Y al entrar en Italia, por el norte de Italia, se encontró con la denominada peste negra, que había empezado a crear una devastación y una mortandad terrible en aquella zona del norte de Italia. Pensad que en aquella zona probablemente la peste negra mató a la mitad de la población. Y fijaros la enorme diferencia entre la peste actual, que tiene una mortalidad muy mínima comparada con aquella, y esto nos permite ponernos en la piel de aquella gente totalmente arrasados por aquella destrucción tan terrorífica. Y San Roque se encontró que la gente del norte de Italia, la manera que tenían de protegerse de la peste era colgando una cruz en la puerta de sus casas con la inscripción Señor, ten piedad de nosotros. Obviamente, ellos no sabían que aquella carnicería, aquella mortandad, estaba producida por una bacteria que hoy llamamos la Yersinia pestis, que esta bacteria vivía en el cuerpo de las ratas y que era transmitida por las pulgas de las ratas que al picar a los humanos inoculaban la infección. Por tanto, no podían protegerse como ahora nos protegemos, por ejemplo, evitando las ratas en la zona donde vivían, exterminándolas o a través de medidas higiénicas evitar las pulgas y, por tanto, su única manera de poder luchar contra la amenaza era a través de la ayuda de Dios. Una cruz en la puerta significaba: Dios, no nos hagas daño, no nos mandes la peste, porque somos de los tuyos, somos de tu grupo. Ponemos la cruz del cristianismo. Y la otra manera era: Señor, Dios, ten piedad de nosotros. Somos unos pecadores, desobedecemos tus mandamientos, lo reconocemos, nos arrepentimos y a cambio tú ten piedad de nosotros. Fijaros que la impotencia de no tener cómo poder luchar contra la Yersinia pestis crea una subjetividad donde uno busca la protección del poderoso, en este caso Dios, y a cambio de esta protección uno ofrece sumisión. La subjetividad humana durante miles y miles de años hasta el siglo XVIII estaba organizada básicamente de esta manera. Yo me someto ante el poderoso, que puede ser Dios, que puede ser el rey,
que puede ser el padre de familia, y a cambio estos poderosos me dan su protección. Lo que ahora los ingleses llaman agency, que es la capacidad de ser agentes, de nosotros llevar las riendas de nuestras vidas, era cero. Cero patatero. Era una impotencia absoluta. Con lo cual, la conexión con lo que uno siente no sirve para nada, porque lo único que sirve es conectar con lo que se espera, con lo que Dios espera que uno sienta, o uno se comporte, o uno haga o deje de hacer. Este es un hecho enormemente relevante del que en cambio somos muy poco conscientes, de cómo la situación de desvalimiento, de inermidad, de impotencia, cómo esto marca un tipo de subjetividad que está más conectada con lo que piensan los dioses, por decirlo así, que no con lo que yo realmente siento. Para poder, claro, esto es un cambio tan sutil, pero al mismo tiempo tan importante, que intentaré transmitíroslo con algunos ejemplos. Primer ejemplo, la palabra felicidad. La palabra felicidad, hasta inicios del siglo XX, en prácticamente todos los idiomas del mundo, significaba suerte, buena suerte, fortuna. ¿Por qué? Porque la felicidad no dependía de lo que uno supiera, de lo que uno hiciera, cómo uno se organizara. La felicidad dependía de tener la suerte de tener a Dios a favor o la mala suerte de tener a Dios en contra. Ponemos la foto número 2, Ana. Mirad, en casi todos los idiomas del mundo, la palabra felicidade tiene dos acepciones. Esto está sacado de un diccionario de portugués. La primera acepción sería sensación de satisfacción plena, estado de contentamiento. Y esta sería el significado más contemporáneo. Pero insisto, este es un significado que solo ha tenido esta palabra a partir de principios del siglo XX, es decir, de hace 4 días. En cambio, la acepción que tenía esta palabra con anterioridad era el de la segunda, el estado de quem tem boa sorte, boa fortuna, sorte, ventura. Esta historia de la palabra felicidad nos muestra hasta qué punto era la impotencia de nuestros antepasados a la hora de organizarse la vida. Otro ejemplo. En inglés, la palabra fulfillment, que podríamos traducir por satisfacción,
encontrar la vida satisfactoria, de nuevo es una palabra que no existía en los diccionarios hasta bien entrado el siglo XVIII. Con anterioridad, la pregunta a la gente de la calle, volvemos, no estamos hablando de élites intelectuales, estamos hablando del 99% de la población que no formaba parte de los que estudiamos, los personajes históricos que estudiamos, que es la nobleza, que es cierto clero muy educado, los filósofos, los artistas, etc. Para la gran mayoría de la población, la pregunta, ¿tu vida es satisfactoria? ¿Estás satisfecho de tu vida? No hubiera sido entendida. No existía el concepto estar satisfecho de tu vida. La expresión sentirse uno realizado tampoco existía. El sentimiento de que siento que he aprovechado mi vida, que le he sacado frutos, de que estoy satisfecho, no había una expresión para poder decirla. En inglés, la expresión self-realization, que vendría a ser esto, sentirse uno realizado, no aparece hasta principios del siglo XX, de nuevo. Fijaros que es a principios del siglo XX, que por cierto es cuando emerge el primer psicoanálisis, no es hasta entonces que la subjetividad humana empieza a incluir este tipo de sentimientos. Ahora, para tener la sensación de que mi vida es satisfactoria, pues yo tengo que tener la sensación de que yo puedo tomar las decisiones importantes en mi vida. Por ejemplo, con quién me voy a casar. Por extraño que nos parezca, esto que ahora nos parece tan central para tener una vida satisfactoria, con quién formo una pareja, qué trabajo hago, esto no era decidido por la persona individual. Esto era decidido por el padre de familia. Por tanto, ¿de qué habría servido notar la insatisfacción de tener que hacer un trabajo que no me gusta? No habría servido de nada porque lo tendría que haber hecho igualmente. Por tanto, esta sensación había que disociarla. Nosotros, los psicoanalistas, a la disociación le tenemos manía, lo vemos un mecanismo muy patológico, muy enfermo, pero no solemos darnos cuenta que la disociación es una defensa imprescindible para poder enfrentarnos a situaciones que no podemos cambiar. El gran cambio en nuestra subjetividad, quizá podemos sacar ya la foto, Ana. El gran cambio en la subjetividad que se ha dado en este último siglo, pero especialmente en las últimas décadas, es debido a que las posibilidades que tenemos de organizar la vida de forma distinta, de escoger nuestros estudios, de escoger nuestro trabajo, de escoger si queremos tener religión o no, de escoger con quién vamos a formar una familia, de escoger si
si me gusta una vida heterosexual o una vida homosexual. Esta libertad de escoger es una libertad que en situaciones de grave amenaza a la supervivencia física, como las que vivieron mis padres hace 100 años cuando nacieron, en situación de amenaza, esta libertad de escoger no hubiera sido útil, no hubiera servido. Por ejemplo, ¿de qué habría servido a mis abuelos que hubieran mostrado a mi padre y a mi tía Conchita su horrible desolación cuando hubo la muerte de aquella niña? Si era una muerte que probablemente volvería a suceder, que probablemente se daba por hecho que mi padre y mi tía también les pasaría con sus hijos. Si además era una muerte contra la cual no se podía hacer nada, ¿de qué habría servido mostrar todo el duelo, todo el dolor, para decirles a aquellos niños de entonces: mirad, esto es horrible, es insoportable, pero no se puede hacer nada y además a vosotros también os va a pasar? No hubiera sido adaptativo. Esto es lo que os quiero insistir. Cómo ante ciertas situaciones de amenaza, sentir ciertos sentimientos puede llegar a complicar las cosas. Bien. Con eso ya casi que doy por acabada esta primera parte y vamos a centrarnos ahora en cómo estas cuestiones han influido en la historia del psicoanálisis, y de cómo la disminución de esta amenaza y sobre todo la disminución de la impotencia ante esta amenaza permite cambiar la subjetividad humana y permite entonces que las teorías psicoanalíticas se amplíen y recojan otros sectores de la subjetividad. Mirad, durante prácticamente un siglo, la teoría psicoanalítica central que ha guiado la práctica de los psicoanalistas, que es la teoría pulsional, es una teoría que se construyó a partir de la historia de una epidemia. Fijaros que a la que uno, debido al COVID, tiene la mente conectada con el tema epidemias, uno de repente se da cuenta que la teoría edípica, que es la teoría que ha sido central en la historia del psicoanálisis, es una teoría que nace en un contexto de epidemia. Edipo Rey, la tragedia de Sófocles, empieza con una epidemia que ha arrasado Tebas. Y entonces, una población aterrorizada decide preguntarle al oráculo, a los dioses, qué está pasando y qué pueden hacer para aliviar aquella situación tan terrorífica. Fijaros que no es muy distinto a lo que hemos hablado, que San Roque se encontró en la peste, cuando la peste negra en el norte de Italia. Porque los ciudadanos de Tebas no tenían otra opción que preguntarlo a los dioses.
no tenían otra iniciativa, no tenían otra posibilidad de reaccionar. ¿Y qué contestaron los dioses? Contestaron: hasta que no descubráis la persona que ha asesinado a su padre y se ha acostado con su madre, hasta que no los descubráis, la epidemia no os va a dejar vivir en paz. De nuevo, la misma historia de viejo, porque claro, esto pasó 2000 años antes. Los pecados, en este caso el pecado edípico, el pecado incestuoso, son la causa de la epidemia. Haber desobedecido las leyes de los dioses causan todo el sufrimiento que está asolando la ciudad. De nuevo, son los dioses que tienen la explicación y dan la solución. No fue hasta mediados del siglo pasado que unos cuantos psicoanalistas aislados, que no formaban parte del núcleo central del psicoanálisis, empezaron a fijarse en otro aspecto, que es el aspecto de que este Edipo, que había matado a su padre y se había acostado con su madre, había sido un niño profundamente maltratado de pequeño y abandonado, e incluso se le intentó asesinar. Fijaros que un hecho tan relevante había pasado desapercibido para la gran mayoría de los psicoanalistas, que estaban sumergidos en esta subjetividad circunscrita en el tema de la obediencia a las normas de la cultura y al castigo por esta desobediencia. Y Freud dice, en su primera época, dice: el psicoanálisis consiste en el mismo trabajo que el oráculo de Tebas les dio a los ciudadanos. Tenéis que descubrir los deseos incestuosos y parricidas de vuestros pacientes y con esto, esta es la manera que les podréis ayudar a liberarse de su sufrimiento psíquico, que vendría a estar representado por la peste. Bueno, ahora yo os quisiera contar una viñeta clínica. ¿Podemos pasar la foto número 3, Ana? Ahora os voy a contar una viñeta de un psicoanalista que muchos conoceréis, que se llama George Atwood, y que la podéis encontrar en este libro The Abyss of Madness, que tenéis aquí proyectado. Esta viñeta, claro, ya veis que ahora estoy empezando por el final, que es a dónde ha llegado nuestra subjetividad. Bajo mi punto de vista, esta viñeta nos muestra cuál es la esencia del cambio que se ha introducido en los últimos 20-30 años a través del psicoanálisis relacional. Y este cambio es un cambio en la manera que tenemos de conectar con nuestra subjetividad. Empiezo con la viñeta. Mirad, Atwood atendía a una paciente que él llama Ana, que estaba diagnosticada por los psiquiatras
como una esquizofrénica presentando delirios esquizofrénicos. Uno de estos delirios consistía en que cuando Ana estaba dialogando con Atwood, de repente tenía la sensación, tenía la experiencia de que Atwood le mandaba, ya podemos sacar la foto, Ana, de que Atwood le mandaba a partir de sus ojos unos rayos. Estos rayos penetraban en el cráneo de Ana y allí producían como unas piedrecitas o como unos cristales que mataban sus emociones. Y cuando esto pasaba, Ana se agitaba mucho, se angustiaba mucho y entonces empezaba a gritarle a George Atwood: George, stop, stop, stop killing me, para de matarme. Imaginaros, ahora nos ponemos dentro de la subjetividad de George y imaginaros lo que es estar intentando ayudar a una persona, a la paciente Ana, y en cambio viendo que Ana tiene la convicción, la experiencia de que en lugar de ayudarla, la estamos matando. Esta vivencia es muy difícil de poder tolerar para un psicoanalista, y más si el psicoanalista está situado en un mundo jerárquico, donde él es el que sabe lo que pasa y la paciente es la que se tiene que dejar enseñar y dejar explicar lo que le está pasando. Esto es tan difícil que llegó un momento, porque esto duró más de un año, estas sesiones, que de vez en cuando se repetía esto, que un día George se desbordó, no pudo seguir con su atención empática y entonces le dijo lo siguiente: Ana, escúchame bien, los rayos no existen. Esto solo pasa en ciencia ficción. Entonces, por supuesto, Ana quedó totalmente arrasada, se replegó, tuvo esta sensación de que las piedras en su cabeza le causaban la muerte emocional, de no poder sentir, y su cuadro se agravó de tal manera que tuvo que ingresar en un hospital psiquiátrico. Atwood, en lugar de pensar que Ana era inanalizable, la fue a visitar al hospital psiquiátrico y siguió la terapia en este hospital. Un día, los psiquiatras del hospital le dieron permiso para que Ana fuera a pasar el fin de semana en casa con su madre. El lunes, cuando volvió, le explicó a George que su madre estaba muy obsesionada con que tomara la medicación, estaba muy centrada en que no se olvidara, en que tomara la cantidad exacta. Es decir, Ana estuvo sumergida en la experiencia de la madre de que todo lo que a ella le pasaba era un tema de medicaciones. Por la noche, Ana soñó, y así se lo contó a Atwood el lunes, soñó que
Ana, que estaba mirándose en un espejo, Ana se estaba mirando en un espejo, y su madre con una pistola disparó contra el espejo y entonces Ana veía como su imagen en el espejo se desintegraba, se desmoronaba, caía hecha añicos. Y aquí, en este sueño, le permitió a George darse cuenta que Ana tenía la experiencia que tanto su madre con una pistola como él con su mirada le producían a Ana esta sensación de ser aniquilada. Y George entendió cómo la subjetividad de Ana, cuando Ana no se sentía entendida, cuando sentía que George la miraba de una manera que quería decir vaya mujer más rara, o vaya mujer más loca, o vaya mujer más incomprensible, cada vez que Ana tenía esta sensación, George la estaba matando. Y entonces George le dijo a Ana, Ana, ahora entiendo que te he hecho mucho daño, que mi incomprensión te ha dañado mucho. Te ruego que me perdones. Y aquí viene el milagro. Ana contestó, ok, vamos a tomarnos unos donuts. Y se fueron a la cafetería del hospital psiquiátrico a tomarse unos donuts con un café con leche. Y lo que es más importante, nunca más, durante muchos años que Atwood siguió tratando a esta paciente, volvió a aparecer el llamado delirio esquizofrénico. Fijaros que aquí, en esta viñeta, que esto es lo que yo quiero resaltar, fijaros cómo Ana está muy conectada con su subjetividad, no con la subjetividad de los dioses o de los psiquiatras, no, con la suya, con la experiencia que ella tiene, que los demás la tratan de una manera que la matan. George también está muy conectado con la subjetividad de cómo Ana le mata a él, diciéndole que él, en lugar de ser un psicoanalista genial que cura muy bien, es alguien que mata a sus pacientes. Pero a pesar de estar conectado con esta subjetividad, no puede evitar en un momento desbordarse e intentar utilizar su autoridad para decirle a Ana que lo que ella está experienciando no existe. Y los dos, ambos, George y Ana, están muy conectados en cómo la subjetividad del otro afecta a la propia subjetividad. Esto, bajo mi punto de vista, es el rasgo central, el rasgo esencial de lo que es la aportación del psicoanálisis, del psicoanálisis y de las distintas escuelas de psicoterapia que utilizan la empatía para poder sumergirse en la subjetividad de los pacientes y para poder ayudar a los pacientes a ampliar esta subjetividad. Esto culturalmente hubiera sido imposible
hasta hace 3 o 4 décadas, porque la subjetividad humana no lo habría permitido. Tenemos la mala costumbre, diría yo, de pensar que el psicoanálisis evoluciona a medida que van saliendo psicoanalistas geniales que van descubriendo nuevas cosas y van añadiendo nuevas teorías a las teorías clásicas. Pero es más, bueno, y algo hay de eso, pero es más exacto decir que a medida que la subjetividad de la gente, y no de élites, sino de capas importantes de población, a medida que esta subjetividad va cambiando, por ejemplo, va necesitando analistas menos autoritarios y más empáticos, a medida que la población cambia, los analistas tenemos que cambiar, si me permitís decirlo de una manera así muy de estar por casa, tenemos que cambiar para no quedarnos impacientes. El cambio, la evolución del psicoanálisis es debida a la evolución de la subjetividad de los pacientes. Claro, esto es difícil de poder conceptualizar porque en general tenemos una idea muy equivocada de cómo ha sido la evolución de la subjetividad en el último siglo. Porque tendemos a ver una pequeña parte, que es la parte del consumismo y de la parte del consumismo que nos hace estar más conectado con las cosas que tenemos que no con lo que sentimos, que es así, no. Pero esta es solo una parte. Al mismo tiempo, estamos pudiendo sentir, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto de mis padres, y de las muertes de sus hermanos y de cómo esto quedaba totalmente disociado. Ahora, la muerte de un niño, para la gran mayoría de la población, es el acto que más impacta la subjetividad de unos padres. Fijaros la enorme diferencia que hay entre una subjetividad y la otra. Para terminar, os propongo hacer un pequeño juego que consistiría en imaginar cómo habría sido vista la subjetividad de Ana en otras épocas históricas. Curiosamente, esta experiencia que ella tenía de que unas piedras en su cerebro la enloquecían, curiosamente parece ser que es una experiencia que fue muy común en los locos, llamémosles así, de la Edad Media. De manera que tenemos varios cuadros, vamos a proyectarlos, Ana. Tenemos varios cuadros flamencos que recogen esta tradición, que consistía en que un cirujano, uno de los tratamientos a los locos era un cirujano que extraía lo que llamaban la piedra de la locura dentro del cráneo del enfermo. Pasemos la siguiente. Un momentinho. La siguiente foto, sí. Só um momento. Tenho de parar. Ok. Ok. Este es un cuadro de Peter Bruegel. Fijaros que aquí en esta sala
son varios los enfermos a los que se les está extrayendo la piedra de la locura. Pasamos la siguiente. Está a bloquear, mas fazemos assim. Este quizás es el más famoso, que es un cuadro del Bosco, otra vez la misma historia. Es decir, que probablemente Ana podía haber sido, en la Edad Media, operada de la piedra de la locura. Fijaros que esta interpretación de la piedra de la locura no tiene nada que ver con la subjetividad de Ana. Una piedra que se había formado dentro de su cabeza por razones que hubiera sido impensable, inimaginable que esta formación de esta piedra tuviera algo que ver en cómo Ana, por ejemplo, se había sentido tratada de niña, o si había sido abusada sexualmente, o si había sido abandonada. Estaba fuera de lo que era imaginable, que esta experiencia subjetiva de un niño pudiera desencadenar pues, un cuadro de locura. Bueno, Ana, nos saltamos la última foto, la 7, y luego pasaremos directo a la 8 para no perder mucho tiempo. Los médicos durante... No. Luego, okay. De momento no. Okay. Esta idea de hacer trepanaciones en el cráneo para curar la locura era una práctica médica durante toda la historia de la humanidad. Tanto en el antiguo Egipto como en la civilización babilónica, los arqueólogos encuentran cráneos trepanados con la idea de ayudar a los malos espíritus a que pudieran salir del cráneo. Fijaros la diferencia tan abismal entre la comprensión de la subjetividad o la conexión con la subjetividad de esta viñeta que os he contado de Atwood con todas esas otras acepciones. Bueno, y no hace falta ir tan lejos, solo que nos vayamos a finales del siglo pasado, con todo el boom que hubo de la psicofarmacología, la teoría basada en el tratamiento psicofarmacológico del tratamiento de las enfermedades psiquiátricas, depresión hasta la psicosis, está en cambiar el mal funcionamiento de los iones, que los iones vendrían a ser pequeñas piedrecitas que hay en las sinapsis neuronales. Fijaros que de nuevo estos trastornos en la circulación del impulso nervioso entre neurona y neurona, debido a que hay unas, llamémosle así, piedrecitas, fijaros que de nuevo es una explicación en la que la subjetividad humana no está presente. ¿Y si Freud hubiera visitado a Ana? ¿Qué le hubiera dicho? Claro, no lo sabemos. Pero podemos jugar con la idea, siempre siendo conscientes de que es un juego. Yo creo que el paciente más parecido, no que trató, porque no lo trató, pero es que escribió sobre él, fue Schreber, que era un
un hombre también diagnosticado de delirios paranoicos, que de una forma parecida a la de Ana, tenía la experiencia que su psiquiatra, en el centro donde él estaba internado, lo violaba sexualmente y lo torturaba. Entonces, ¿cuál fue la interpretación que Freud hizo? Claro, ahora muy esquemáticamente hablando, de cuál era el sentido. Pues bueno, el sentido es que él era, Schreber, el homosexual, era él el que tenía deseos de violar al psiquiatra o de tener relaciones sexuales con su psiquiatra, y entonces, como que no lo podía soportar, bueno, la típica explicación de las teorías pulsionales, pues proyectaba esta homosexualidad en el psiquiatra y entonces se sentía violado y perseguido por el psiquiatra. Pero fijaros que de nuevo ahí no hay ningún vestigio de lo que le había pasado a Schreber en su vida. ¿Y qué le había pasado a Schreber en su vida? Pues que era hijo de un padre torturador. Era un padre que era médico, que hacía unos aparatos ortopédicos espeluznantes, que los aplicaba con sus hijos para hacer experimentos, que eran como potros de tortura, y que en el fondo además eran unos aparatos que estaban destinados a educar posturalmente a los niños para que de esta forma, los niños crecieran con una postura sana y así se masturbaran menos. Esta era la teoría particular de aquel señor. Y Freud conocía a aquel señor y conocía lo que les había pasado a sus hijos y lo que le había pasado a Schreber con aquel señor. Y sabía que un hermano de Schreber se suicidó pegándose un tiro debido, lo decimos ahora, a las torturas que había sufrido desde pequeño. Pero, al igual que me pasó a mí de pequeño y que les pasó a mis padres, no pensaban que aquello hubiera sido relevante. Y cuando Freud tuvo que entender a Schreber, no le pareció que fuera relevante la experiencia de terror que el niño Schreber había vivido de pequeño. Fijaros que son cosas que ahora nos llaman muchísimo la atención, porque visto desde nuestra subjetividad, ¿cómo puede ser que Freud no se fijara en esto? Bueno, porque vivía en una época, ya bastante hizo Freud en fijarse en cosas que no se fijaba nadie, como por ejemplo la sexualidad infantil. Pero claro, su genialidad tenía sus límites. Y de la misma manera que Freud tampoco pudo entender la relevancia que tuvo la muerte de su hermano cuando él era un niño de 3 o 4 años, pues tampoco podía preguntarse la relevancia que tenía para un niño ser torturado y cómo esto influía en sus angustias y en sus experiencias que tendrían de adulto. Bueno, para terminar, os quisiera hablar un minuto del trauma. Mirad, otra manera de poder entender la evolución del psicoanálisis es que al tener una subjetividad más centrada en cómo nos afectan las cosas que vivimos, al tener la libertad
de poder sentir lo que sentimos, al no tener que someternos a lo que se espera que sintamos, a lo que nuestros padres o nuestros adultos esperan que sintamos. Yo en mi libro, por ejemplo, de la herencia emocional, hablo mucho de este mandamiento de la ley de Dios de hay que amar al padre y a la madre. Bueno, para la subjetividad actual nuestra, amaremos al padre y a la madre que nos tratan bien, pero a los que nos maltratan, que Schreber amara a su padre con las torturas que le hacía, bueno, nos parece un mandamiento hoy en día totalmente fuera de lugar. Pero en cambio, la humanidad hasta hace 4 días no podía permitirse conectar con este sentimiento de estar traumatizado. Porque siempre es mejor pensar que mis padres son buenos y que si me castigan es que yo soy malo. Siempre es más tranquilizante esto que no pensar que mis padres, de los que yo dependo, son malos. Entonces, la libertad de poder sentir lo que sentimos ha hecho que las experiencias traumáticas estén cada vez más presentes en el psicoanálisis contemporáneo y en el psicoanálisis relacional. Bueno, y vuelvo a decir, y en todas aquellas tipos de psicoterapia, no necesariamente psicoanalíticas, que están basadas en centrarnos en cómo nos afectan y qué secuelas dejan las cosas que hemos vivido. Ahora sí podemos proyectar esta última foto, Ana. Mirad, esto es unos números que yo hice a partir del PEP, de la publicación, la página web donde se reúnen todas las principales publicaciones psicoanalíticas, y he contado, lo cual es muy fácil y lo podéis hacer en la web del PEP, contar las veces, qué porcentajes de artículos tienen la palabra trauma en su texto. En la columna izquierda veis que está puesto por décadas. Y entonces veréis que en la década que va del 2010 al 2020, el 33%, es decir, una tercera parte de los artículos tienen la palabra trauma. Si nos vamos, en cambio, a las décadas de 1940 o de 1950, veréis que el porcentaje de artículos con palabra trauma es solo del 7%. En cambio, si nos vamos a la primera década, que es la que consta en el PEP, de los primeros artículos psicoanalíticos, veremos que la palabra trauma está en el 75% de los artículos. ¿Por qué? Porque Freud, bueno, esto no os contaré nada nuevo, le dio importancia al trauma, pudo conectar con la subjetividad de las personas traumatizadas, pero no pudo sostener en el tiempo esta importancia de cómo nos afectan las cosas que hemos vivido. Y no lo pudo sostener porque darse cuenta de la cantidad de pacientes que eran abusados por sus padres era algo
que producía un choque tan indigerible en la cultura de principios del siglo pasado, era tan impensable que tuvo que transformar esta teoría por la teoría edípica, y entonces se cogió la historia de unos ciudadanos aterrorizados por una peste que necesitan que los dioses les den la solución, porque, insisto, porque no podían hacer otra cosa, porque no había otra salida. Entonces se cogió a esta historia para hacer una teoría donde el trauma no había existido y formaba parte de las fantasías incestuosas y parricidas de todos nosotros. La reflexión final, ya podemos sacar la foto. La reflexión final sería la siguiente. Nosotros ayudamos a nuestros pacientes a desaprender el tipo de subjetividad que aprendieron en su infancia bajo condiciones adversas. Y desaprender significa sustituirlo por otra cosa, por otro aprendizaje. A través de lo que hemos hablado hoy, podemos pensar también que con nuestros pacientes trabajamos el poder desaprender lo que nuestros abuelos y tatarabuelos aprendieron en condiciones muy adversas y poder sustituir aquella subjetividad por una subjetividad moderna que es posible gracias a que las vidas que vivimos son menos terroríficas que las vidas que vivieron nuestros antepasados. Muchas gracias. Só o meu.